Es difícil ver el fin, pero mi alma entona un canto, pues conmigo un ángel va. La noche es negra y turbia, no la alumbra débil luz, pero mi alma entona un canto, pues conmigo un ángel va. Me cuida de la tentación, me cuida por su amor. Si oro, también ora Él, va siempre junto a mí. Me olvidan mis amigos y muy solo puedo estar, pero mi alma entona un canto, pues conmigo un ángel va. Si nubes me rodean y una carga he de llevar, con valor y fe prosigo, pues conmigo un ángel va. Un día la tristeza puede mi alma inundar, pero seguiré confiando que a mi lado el ángel va. Conmigo a la montaña va, conmigo sobre el mar. No hay miedo ni ningún temor, va el ángel junto a mí. El fin ha de llegar y mi Salvador vendrá, y mis ojos han de abrirse y a mi ángel yo veré, que hoy junto a mí está. Buenos días, queridos hermanos. Es un placer de nuevo estar aquí en la iglesia de Sagunto, de esta ciudad milenaria. Y aquí nos encontramos siendo un punto de luz donde expandimos, extendemos el Evangelio a toda ciudad, pueblo, nación y lengua. Y es bonito saber que aquí, en nuestra comarca, bueno, pues tenemos bastantes iglesias donde damos este Evangelio, este maravilloso Evangelio que trajo Jesús desde hace 2000 años y aún persiste, y eso es bueno. Estar aquí en la iglesia de Sagunto con todos vosotros, pues es una satisfacción para mí y ver, bueno, pues a tantas caras conocidas. Ahí veo, hola Carlos, Damaris, ¿cómo estáis? Urbina, Helen, un saludo. Como no, veo también a Dan, Marsabela y a Lili, ¿cómo estáis? Desde aquellos tiempos allá en Madrid,
1994, en la iglesia de Alenza, y ahora estamos aquí todos juntos. Hombre, Antonio y Nuri, ¿cómo estáis? La verdad es que me alegro de ver a tantos y tantos, José Antonio Ortiz también. Bueno, no puedo nombrar a todos, pero la verdad es que os veo dentro de esta pandemia que estamos pasando, os veo contentos y felices. ¿Por qué? Porque los sábados es un día de gozo, un día donde podemos resarcirnos de lo que el Señor muchas veces nos viene dando, pero siempre lo enfrentamos con mucho amor, con mucho gozo, porque sabemos que está muy cerca, muy cerca. Pero antes de comenzar lo que es el culto, el servicio de culto, quiero que todos escuchemos una linda canción, un himno, porque es nuestro santo y seña. Y es por ello que quiero que prestéis atención, no solamente a la música, que es muy bonita, sino también a la letra. Así que vamos a escucharla con atención. Al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranatha, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitarán. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranatha, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención.
precioso. Es el santo y seña de la Iglesia Adventista. Cristo viene pronto. Eso debemos de tenerlo siempre en nuestros corazones, porque muchas gentes pues hablan de lo que va a venir, de los problemas en el cual tienen que enfrentarse, de todo ello, pero nosotros tenemos una esperanza. Cristo viene pronto. Pues muy bien, mis hermanos, yo quiero en esta mañana de sábado, quiero tratar un tema muy interesante, del cual pues todos hemos oído hablar mucho, pero siempre se aprenden cosas. Cuando se abre la palabra de Dios, cuando exponemos lo que el Señor dejó aquí, esta palabra tan maravillosa, siempre se aprenden cosas. Y quiero comenzar con el versículo que se encuentra en Hebreos capítulo 1, versículo 14, donde dice así: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que van a heredar la salvación? El Señor, pues lo que hizo fue la creación, ¿de acuerdo? Y entonces pues puso a los ángeles. Pero el Señor cuando creó, pues lo creó también en diferentes escalas. Digamos lo siguiente: a los ángeles los creó un poco superior a los hombres. De hecho, en el capítulo 2 del libro de Hebreos, versículo 7, dice, refiriéndose a Jesús cuando vino aquí como hombre: le hiciste un poco menor que a los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le constituiste sobre las obras de tus manos. Así que tenemos que cuando Dios creó, bueno, pues crea ese reino de los ángeles. Y a continuación lo que hizo fue pues crear el reino de los hombres, de los seres humanos, donde creó al hombre y a la mujer, pero un poco menor que los ángeles. Luego tenemos en el primer reino los ángeles y luego tenemos el reino de los hombres, de los seres humanos. Pero es que después creó también el reino de los animales y nosotros somos sus señores. Dígase que están, bueno, pues en un escalón por debajo y ellos nos obedecen porque Dios le dijo a Adán y Eva: bueno, os tenéis que enseñorear de ellos, somos sus señores. Y ellos, los animales, están felices y a gusto con nosotros. Ellos no entienden ni de ángeles ni de Dios, ellos quieren estar con los hombres. Y a continuación, bueno, pues viene el reino de las plantas, el reino vegetal, donde el Señor lo hizo de tal manera que las plantas, bueno, pues dan sus frutos que son para el mantenimiento ¿de quién? De los hombres y de los animales. Y luego ya por fin, pues el reino mineral, donde allí, bueno, pues se constituyen todos los minerales, donde pues construimos casas, hacemos puentes y es ese reino inferior. Dígase entonces que el Señor lo que hizo, bueno, pues fue una serie de estamentos y no podemos pasarnos de uno a otro. ¿Por qué? Porque el Señor nos creó en este reino y debemos de permanecer ahí. Ni querer ser como ángeles, ni descender al reino de los animales. Tenemos que estar donde Él nos creó. Pero hoy vamos a hablar de ese reino de los ángeles. Y en primer lugar, lo que aparece en las Sagradas Escrituras, aparece pues el arcángel, que sabemos nosotros que no es un ángel, es el mismo Jesús, ¿no? El arcángel Miguel. Es el mismo Jesús que siempre que se presenta, bueno, pues en batalla, ahí aparece el arcángel Miguel. Los que venimos de la Iglesia Católica, pues siempre nos han hablado de los 7 arcángeles, ¿no? Y el arcángel Gabriel. No es correcto, no es así. Solamente aparece en la Biblia un arcángel, y este es Miguel, Jesús. Y después vemos que están los querubines. El querubín es una categoría especial de ángel. Y sí que aparece en la Biblia un ángel que era querubín. Y vamos a leerlo. Mirad,
aquí se encuentra. En Ezequiel 28:14 nos dice la palabra de Dios, refiriéndose a Lucifer, le dice lo siguiente: tú eras el querubín protector, de alas desplegadas. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Bien, pues ahí tenemos a Lucifer, que Dios lo constituyó como el querubín, ese querubín protector que se encontraba en la misma presencia de Dios. ¿Qué dice nuestra hermana Elena respecto a Lucifer cuando era ese querubín protector? Dice así: Lucifer, el hijo de la mañana, era el principal de los querubines cubridores, era el principal, santo e inmaculado. Estaba en la presencia del gran Creador, y los incesantes rayos de gloria que envolvían al Dios eterno caían sobre él. Fijaos el puesto que le dio Dios a Lucifer. Pero tremendo, ¿no? Fue tremendo porque, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues que se rebeló y entonces, pues, lo destituyó de ese lugar tan excelso que tenía Lucifer y lo cubrió Gabriel, ese lugar. ¿Dónde aparecen más los querubines? Bueno, pues los tenemos en la puerta del Edén. Allí dice, en Génesis capítulo 3, versículo 24, Génesis 3, 24, nos dice que allí también habían un par de querubines. Génesis 3, 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para que guardara el camino del árbol de la vida. Efectivamente, Adán y Eva pecaron y entonces fueron expulsados del jardín del Edén. Y una vez que fueron expulsados del jardín del Edén, pues allí ya no podían entrar. Allí había una puerta y allí estaban estos querubines guardando la puerta. Así que yo me imagino Adán y Eva, después cuando tuvieron a sus hijos, tuvieron a Caín, a Abel, pues ahí se reunían enfrente de la puerta donde estaban aquellos querubines con sus espadas flameantes para que no pasara nadie. Y de allí, pues Adán y Eva le explicaban a sus hijos: mirad, allí está el árbol de la vida, ¿lo veis? Pues allí comíamos y teníamos vida eterna, pero por circunstancias que yo ya os he comentado, les dirían Adán y Eva a sus hijos, fuimos expulsados, desobedecimos, y ahora lo que podemos hacer es sacrificios aquí en la puerta para que vosotros veáis. ¿Veis? El árbol de la vida. Y al lado mismo, ese árbol del conocimiento del bien y del mal, donde comimos mamá y papá, y aquí nos encontramos ahora todos. Estos eran estos querubines que estaban en la puerta. También aparecen los querubines en el lugar santísimo donde Moisés construyó en el Arca de la Alianza, y allí se encontraban estos dos querubines que estaban en la misma presencia de Dios. También en Apocalipsis, en los querubines aparecen también en Samuel, segunda de Samuel, donde dice: y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Es un lenguaje poético y simbólico, bueno, que se habla de ellos como mensajeros de Dios. Bien, pues entonces ya tenemos el arcángel Miguel, los querubines, que sabemos por nombre que uno era Lucifer y ahora pues está Gabriel. Y a continuación sí que aparecen los serafines, estos seres ardientes que vio Isaías. Lo estudiamos hace 2 semanas en la escuela sabática, donde allí aparecían con 6 alas. Y después sí que aparecen dentro del estamento de lo que es el reino de los ángeles, bueno, pues se encontraban así los querubines, serafines y ángeles.
Estos ángeles, en griego mensajeros, la existencia y actividad de los ángeles se da por sentada en toda la Biblia. Hay ángeles, en toda la palabra de Dios aparecen siempre los ángeles. Y los vemos pues, en muchísimos lugares. Por ejemplo, los vemos que colaboran íntimamente con Dios y en Apocalipsis se les nombra más de 70 veces. También se aparecieron en multitud de ocasiones a los hombres. ¿Recordáis de Agar, la mamá de Ismael, cuando salieron los dos y se encontraron, bueno, pues sedientos, no tenían que comer, no tenían que beber, y entonces allí apareció un ángel y les dijo, mirad, allí hay un pozo con agua, id hacia allá. Los ángeles también destruyeron Sodoma y Gomorra, se presentaron a Moisés, a Balaam, a Elías. Hay algo interesante también donde destruyeron el ejército asirio, 185.000 soldados. Estos son muchos soldados, esto es un gran ejército, 185.000 que perecieron porque allí los ángeles del Señor acabaron con todo. Claro, es normal que con una derrota de esta índole el ejército asirio quedó desbancado e inmediatamente, bueno, pues se apoderó otro ejército que acabó con todos ellos, ¿no? Babilonia acabó con todos ellos y ya ocupó su sitio, su lugar. Así que ángeles tenemos constantemente en toda la Biblia. En el Antiguo Testamento son estos ejemplos. También guiaron a los papás de Jesús. A José y María los guiaron, los llevaron hasta Egipto, a los magos de Oriente, a los mismos pastores que se encontraban allí en Belén estudiando las Sagradas Escrituras, estudiando las profecías, porque el tiempo estaba cerca, es lo que nos está pasando también en estos tiempos que estamos viviendo. Y percataros de una cosa, siempre que nosotros, como hijos de Dios, nos acercamos a la palabra de Dios, profundizamos en ella, estudiamos, siempre va a haber un ángel que nos va a dirigir hacia el momento preciso, hacia el versículo correcto, porque el Señor quiere eso, quiere que estemos siempre atentos a su palabra. Y ahí se encontraban los magos de Oriente, en aquellas grandes bibliotecas del lejano Oriente, seguramente, bueno, pues por allá, por Babilonia, que ahí tenían los libros que Daniel dejó, y entonces, bueno, pues allí se encontraban estudiando, llegó un momento en que ya no sabían avanzar más, y entonces apareció esa estrella que era un grupo de ángeles que el Señor les dijo, seguid a esa estrella, siempre los pastores, los magos, todos nosotros que a veces hemos tenido pues problemas en algunos versículos, ha habido siempre luz enviado de esos espíritus ministradores que están pues ayudándonos para nuestra salvación. Luego, ¿qué quiere decir? Que tenemos que dedicarle tiempo al Señor. Tenemos que dedicarle tiempo al estudio, porque el Señor dirigirá siempre nuestros pasos hacia la verdad. ¿Por qué? Porque estamos ya también en estos momentos, estamos ya viviendo los últimos tiempos. Estamos ya viviendo el final de todo este plan de salvación que el Señor tenía para todo su pueblo. De manera que hace que poco a poco, diariamente, hora tras hora, estemos estudiando la palabra. Pero no tenemos que olvidar que hay ángeles buenos, pero también hay ángeles malos. Y estos ángeles malos, pues todos hemos leído en Apocalipsis 12:4, que refiriéndose a ese dragón, esa bestia, ¿no?, que aparece en el capítulo 12 de Apocalipsis 4, donde dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Luego entonces podemos ver aquí
que la tercera parte de los ángeles, este dragón, Satanás, ya no Lucifer, ya no ese portador de luz, sino Satán, el adversario, se lleva la tercera parte de los ángeles, les convence para que se unan a ese gran ejército que tiene también Satanás, y se llevó la tercera parte de los ángeles. Y esto es curioso porque en los estudios, bueno, pues que tenemos diariamente con el Señor, llegó un día en que apareció en un estudio que llevaba con Zacarías, apareció este versículo que quiero que también podamos parar unos minutos para estudiar. Zacarías 13, 8 y 9 dice lo siguiente: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán. Las 2/3 partes se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él, esa tercera parte, invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Es interesante entonces ver, ¿no?, que Juan, cuando escribe el libro de Apocalipsis, bueno, pues está muy centrado en toda su Biblia. Y su Biblia, pues, ¿qué era? Pues el Antiguo Testamento, que él iba también diariamente estudiando. Y entonces, de ahí de Zacarías, pues seguramente extrajo este versículo de Apocalipsis 4. Claro, entonces yo me pregunté, bueno, y si Zacarías dice estas cosas, ¿qué querrá decirnos? Porque sabéis, ¿no?, que la palabra de Dios, cada palabra, cada frase, cada capítulo, cada libro está inspirado por Dios. Luego tenemos que detenernos siempre en todo aquello que nos va a llenar de sabiduría, a saber cada vez más. De manera que estudiando, pues vi lo que dice el comentario bíblico adventista, y es interesante porque dice lo siguiente: Dios creó al hombre para la gloria divina, para que después de pasar por la prueba y la aflicción, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana. Claro, yo me quedé pensando y dije, repoblar el cielo con la familia humana. Y estaba refiriéndose precisamente a esa tercera parte. Bueno, pues en las investigaciones, ¿no?, que hacemos siempre cuando tenemos tiempo para dedicarnos a ver y a profundizar, fijaos qué cita más interesante. En la Review Herald del 28 de mayo de 1900. Dice así: las vacantes que se produjeron en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán llenadas por los redimidos del Señor. Esa tercera parte que se llevó Satanás, quedó un espacio vacío, quedó esa tercera parte vacía. Y el Señor, a través de Zacarías, nos dice, pues mirad, esa tercera parte yo las voy a recoger y estos serán mi pueblo. Y yo seré su Dios para ellos, nuestro Dios, nuestro Jesús. Qué pueblo, qué fantástico, qué bonita es la Biblia cuando uno se acerca a ella pidiendo la inspiración del Espíritu Santo, de manera que vamos a estar ocupando ese lugar que Satanás se llevó, y ese lugar que está vacío lo ocuparemos nosotros. ¿Y qué tenemos más sobre los ángeles? Bueno, hay un hecho muy bonito en la palabra de Dios que se encuentra en Hechos capítulo 12. En Hechos capítulo 12, Hechos de los Apóstoles capítulo 12, hay un acontecimiento que es digno de hacer notar. Capítulo 12, versículo 15 en adelante. Os pongo en contexto. Allí, bueno, pues se encontraba Pedro. A Jacobo lo habían
Herodes, bueno, pues lo había asesinado, lo había matado, y fue tanto el júbilo que encontró entre los judíos que él se quedó pues diciendo, oye, qué bien he hecho matando a este hombre, ¿no? A Jacobo, el hermano de Juan. Qué bueno. Bueno, pues voy a ver si voy a arrestar a otro apóstol, a otro discípulo de Jesús, y entonces pues también voy a dar otra alegría para los judíos y también para mí. Y entonces apresa a Pedro. Y Pedro, bueno, pues se encontraba allí, lo apresan, lo llevan a la cárcel para que al día siguiente pues pudiera hacerle justicia y entonces condenarlo a muerte. Pero, ¿cómo lo apresaron? Fijaos lo que dice. Dice que estaba Pedro se encontraba en un lugar dentro del todo y custodiado, bueno, pues por muchos soldados. Cuando Herodes iba, dice el versículo 6, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los dos soldados. Pero ¿cómo lo arrestaron? De tal manera que hubo allí pues muchísima guardia. Lo llevaron dentro. Y no quiero perderme detalle porque aquí, en el versículo 4, dice que habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, 16 soldados, legionarios, 16 soldados que eran su profesión, estaban allí porque tenían que cumplir con lo que él les decía, 4 soldados, para que los custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que estaba Pedro metido dentro de lo que era aquella cárcel, y se encontraba Pedro entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Pedro se encontraba entre 2 soldados, amarrados con cadenas, y había fuera otra puerta donde habían otros 4 soldados, otra puerta donde habían otros 4 soldados, y ya daba a la calle. Imposible escaparse. Aquello era imposible. No se podía escapar. ¿Pero qué ocurrió? Pues ocurrió lo que nosotros sabemos. Se presentó un ángel y le dijo a Pedro, versículo 8, cíñete y cálzate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que le parecía que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y entonces avanzaron por una calle y de repente el ángel se ausentó de él. Otra vez un ángel. Es el que lleva y trae las órdenes que el Señor le dice. De manera que Pedro se encontraba ya en la cárcel, las cadenas se soltaron, él salió, las 2 puertas que tenía por delante, llegó a la calle y ¿dónde se dirigió? Pues a casa de Marcos, donde estaba allí toda la iglesia orando porque Pedro había sido arrestado. Y eso, la verdad es que es interesante porque la iglesia estaba orando. Hoy también, bueno, pues por los muchos heridos que tenemos, por las muchas familias que nos encontramos pues compungidos, nos encontramos dolorosos, porque hemos perdido familiares por el asunto del COVID, de la pandemia, y hay muchas iglesias orando. Y yo estoy seguro que en muchos casos también el Señor ha decidido que gracias a estas oraciones que nos encontramos haciendo las iglesias, muchos hermanos han sanado, otros no. ¿Por qué? Pues ya no podemos entrar ahí, porque lo que le pedimos al Señor es hágase tu voluntad. Y el hágase tu voluntad es ni más ni menos que, Señor, lo que tú quieras. Pero aquí estamos orando. De manera que aquella iglesita que se encontraba en aquella casa, estaban orando por Pedro, porque sabían, después de que Santiago hubiera
hubiera sido muerto, después iba a ser Pedro en ese mismo día y estaban orando por él. Llega Pedro a la casa, toca la puerta, cuando llamó, dice el versículo 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corrió adentro a anunciar que Pedro estaba a la puerta. Yo me imagino a Rode, me imagino corriendo dentro, Pedro está en la puerta, Pedro está en la puerta, que sí, que lo he visto, ¿y por qué no has abierto? Pues no lo sé, pero Pedro, y ahí se oiría, ¿no? Se oiría la puerta, pum, 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 abridme, abridme, está en la puerta. Y entonces aquellos pues tampoco se lo creían. Y dice el versículo 15, y ellos le dijeron, estás loca, Rode, estás loca. Pero ella insistía en que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. ¿Qué pasa con que es su ángel? No puede ser Pedro, pero sí que puede ser el ángel que Pedro lleva, el ángel de la guarda. Porque todos, mis queridos hermanos, todos tenemos un ángel de la guarda, un ángel que siempre anda acompañándonos, un ángel que siempre está con nosotros, un ángel que tiene estrictas órdenes de nuestro Señor para que nos cuide allá donde vayamos. Por eso debemos de ser conscientes siempre de que nuestro ángel va a nuestro lado, siempre. Tiene esas órdenes y eso es muy interesante. ¿Cuántos habremos oído historias de ángeles? ¿Cuántos? Porque siempre hay historias. ¿Y cuántas veces no hemos tenido en nuestra vida algún percance, alguna situación donde hemos dicho, bueno, ¿y aquí qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Estoy seguro que el ángel de la guarda, al cual yo tengo a mi ángel de la guarda, también le he puesto nombre, yo a veces, bueno, hablo con él, se llama Joaquín, el mío, no sé si cuando nos encontremos los dos será su nombre o no, pero bueno, hablo con Joaquín, estoy conversando con él, también sé que a través del Espíritu está Jesús, pero me gusta hablar con mi ángel de la guarda, que siempre va a mi lado. Y muchas veces, pues hacen cosas que no son correctas. Y este ángel de la guarda va tomando nota de todo. Toma nota de todo, de lo bueno y de lo malo. ¿Por qué? Porque así lo tiene estipulado el Señor. ¿Y qué ocurre con aquellas cosas malas, aquellas cosas que no son correctas que nosotros hacemos? ¿Qué pasa? Porque eso va escrito siempre en ese libro de memorias, está ahí escrito, todo lo bueno y todo lo malo. Por eso el Señor nos dice, mirad, si has caído, Javier, si has caído, pídeme perdón. Y tú has caído, lo sabes, sí, lo sé, pídeme perdón. Voy en esas reuniones que tengo con Él, en el trono de gracia, voy, le pido perdón y el Señor da instrucciones claras. Y le dice al ángel, borra, quita esto que ha hecho Javier y a la papelera de reciclaje. Ahí queda. ¿Por qué? Porque al arrepentirse, Dios borra los pecados y se olvida de ellos. Nosotros no, pero el Señor sí. El Señor sí. Y ese pecado, ¿a dónde va? Va directamente a ese velo que hay entre el lugar santo y lugar santísimo. Y allí se encuentra para que al final, cuando Jesús acabe ya con ese juicio investigador, Él está viendo quiénes son los que arrepentido siguen ahí sus pecados. ¿Dónde? En el lugar santísimo, en ese velo. Porque Jesús, cuando acabe ese juicio investigador, todos esos pecados, de todos aquellos que hemos confesado y hemos pedido perdón por nuestros pecados, todos esos pecados que están ahí, no en el fondo del mar, estarán en el fondo del mar después. Es una figura que usa Miqueas, lo del fondo del mar, pero será cuando Jesús salga
de ese lugar santísimo con los pecados de todos nosotros y se los deposite ¿a quién? Pues se los deposite a Azazel, a ese macho cabrío, porque es el responsable de todo lo que hemos hecho. Es por ello que ese ángel de la guardia toma nota absolutamente de todo, pero de aquellos pecados que nos arrepintamos, borra y van a esa cortina, a ese velo del lugar santísimo. De manera que cada uno de nosotros tenemos ese ángel de la guarda. Y fijaos lo que dice nuestra hermana Elena en el libro Fe y Obras. No percibimos la gran bendición que Él derrama sobre nosotros al darnos alimento y ropa, y al preservar vuestras vidas enviando a los ángeles guardianes para que nos cuiden. Esto nos hace meditar en que el Señor quiere enviarnos estos espíritus ministradores, estos ángeles que van a estar con nosotros constantemente. ¿Por qué? Porque el Señor quiere cuidarnos, el Señor quiere dejarnos siempre con la sensación, con el espíritu de que nosotros tenemos que hacer bien las cosas. Es verdad que a veces caemos, pero si caemos es porque queremos, porque los ángeles tienen instrucciones bien precisas, bien precisas. Los ángeles quieren ni más ni menos que decirnos a cada uno de nosotros, mira, tengo instrucciones del Señor, que aquí no va a entrar, ni va a acercarse ningún ángel malo para que tú caigas. Porque el Señor Jesús, inspirando a Pablo, le dijo en 1 de Corintios algo interesante que nosotros tenemos que subrayar en nuestras Biblias. 1 de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, fiel, que no permitirá que seáis tentados más de lo que podéis resistir, sino que proveerá también, juntamente con la tentación, la vía de escape para que podáis soportar. Fiel es Dios, que no dejará que el enemigo nos tiente más de lo que podamos resistir. Cada uno de nosotros, bueno, pues tiene un nivel, ¿no? Hemos pasado por pruebas, hemos ido ascendiendo poco a poco, y entonces caemos, subimos, pero no va a permitir Dios que el enemigo diga, voy a por él. No, lo vimos en el libro de Job, cuando le dijo, mira, no le toques su cuerpo, elimina todo lo que quieras de él. Vas a atacarlo con su familia, vas a atacarlo con su economía, pero a él no le toques. ¿Por qué? Porque quizás no estaba preparado Job para ello y dijo, hasta aquí. Pero cuando volvió otra vez Satanás, le dijo, mira, es verdad, es un hombre firme, es un hombre perfecto, es un hombre que no ha caído, pero si yo tocara su cuerpo, si yo pudiera tocar su cuerpo, si yo pudiera enviarle enfermedades, ahí sí que caería, hazlo. Y entonces el Señor da permiso para que el ángel malo pueda hacer eso. Con nosotros igual, pero fiel es Dios que no dejará que nos tiente más de lo que podamos resistir. Luego, cada pecado que nosotros hacemos es porque nosotros caemos, pero podíamos resistirlo. De manera que ese ángel de la guarda, ese ángel que Dios nos envía para guardarnos, es muy bonito saber que permanece siempre a nuestro lado. Joaquín siempre va a mi lado, siempre está conmigo. Y cuando uno fallece, qué interesante es esta cita también en el libro de la educación de nuestra hermana Elena, que dice, todo redimido comprenderá la obra de los ángeles en su propia vida. ¿Qué sensación le producirá conversar con el ángel que fue su guardián desde el primer momento, que señaló su lugar de descanso, que fue el primero en saludarlo en la mañana de la resurrección?
Qué bueno, ¿no? Qué bueno saber que nuestros familiares que han fallecido, nuestra gente que, bueno, pues que por una causa u otra descansa en paz, pero allí está su ángel, esperando ese día de la resurrección, porque el primero en saludarlo será su ángel de la guarda. Así que el día de la resurrección, cuando resuciten nuestros seres queridos, ahí estará el ángel, y entonces ya se verán, hablaremos con él, si el Señor, bueno, pues quiere que uno vaya al descanso. Cuando venga Jesús y resucitemos, el primero que nos vamos a encontrar es con nuestro ángel de la guarda. Qué bonito, qué precioso hablar con él, con todas aquellas cosas que nos pasaron, con aquellas dudas que teníamos en aquel momento, y entonces él nos dirá, pues sí, ahí estuve yo, salvándote porque todavía no era tu hora, todavía el Señor te quería para que cumplieras esa misión. Así que, mis hermanos, debemos de saber que Dios, antes de que naciéramos, ya nos conocía. Esto lo dice en Jeremías, antes de que te concibiera tu madre, ya te di por profeta, ya te conocía. Bueno, pues con nosotros igual. Javier, antes de que tú estuvieras aquí, en el siglo XX, 1954, que tú nacieras, yo ya te conocía. Y yo te puse para estos momentos, porque yo quiero que tú cumplas con la misión que yo te he establecido. Pero también hay un día donde se acaba. Luego nosotros no tenemos que preocuparnos si llega el momento en que, bueno, ¿y ahora qué, Señor? ¿Y ahora? No te preocupes. Él siempre sabe el día de tu nacimiento y el día en que tú descansas. Igual que Jesús sabía perfectamente el día cuando iba a nacer, el día en que iba a morir y 3 días después resucitar. Luego vemos, mis queridos hermanos, que Dios lo tiene todo controlado. Luego tenemos nosotros que saber que Dios está al tanto y también, no solamente que Dios esté al tanto, sino que también sabe el día de nuestro fallecimiento si es que no viene Jesús antes. Él también lo sabe. Bien, mis hermanos, y concluyo. Hay algo que los ángeles no tienen y nosotros sí que lo tenemos. Y es que Dios nos ha revelado a nosotros los misterios guardados desde tiempos inmemorables y ahora han sido revelados a nosotros a través de la Iglesia. Y a los ángeles les gustaría conocerlo, pero el Señor ha dicho, no, esto es para mi pueblo que está en la tierra. Lo podemos leer en Efesios capítulo 3. En Efesios capítulo 3, aquí dice Pablo, escribiéndole a los habitantes de Éfeso, versículo 8 en adelante dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y de aclarar, primero de anunciar, y de aclarar a todos cuál sea la administración del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y atención a este versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esa multiforme sabiduría de Dios no la conocían los ángeles. Ellos están pendientes de ver cómo era ese plan de salvación, ese misterio escondido desde tiempos eternos. Y el Señor, ¿a quién se lo reveló? A nosotros. Y los profetas fueron dando mensajes aquí a nuestro pueblo, fueron dando mensajes a nuestro pueblo para que pudiera cumplirse ese plan de salvación, ese misterio escondido. Los ángeles no lo sabían. Y nosotros, estudiando a esos profetas, sabiendo lo que ellos han escrito y a través de la inspiración del Espíritu Santo, damos a conocer la multiforme sabiduría de Dios, pero a través de la Iglesia.
Nosotros como Iglesia tenemos esa revelación que los ángeles no tienen. Podemos verlo en 1 de Pedro 1:12. En 1 de Pedro 1:12 dice lo siguiente, lo tengo aquí. A estos, los profetas, se les reveló que no era para sí mismo lo que escribían, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que nos han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en la cual anhelan mirar los ángeles. Esa palabra de anhelan mirar en griego significa que es mirar por la ventana, porque ellos no pueden acceder, ellos tienen que mirar. Y tanto los ángeles como todos los planetas habitados en este universo anhelan mirar. ¿Por qué? Porque la solución de ese plan de salvación se encuentra en la Iglesia que está constituida aquí en este planeta y que el Señor la constituyó. Dijo, esta es mi Iglesia, este es el lugar donde yo quiero revelar todo lo que tenía escondido, todo lo que ese misterio que estaba escondido desde tiempos eternos. La Iglesia va a ser el que la revele, esa multiforme sabiduría de Dios. Qué interesante, qué bonito que los ángeles, que son esos espíritus ministradores para ayudarnos a la salvación, esos espíritus ministradores, esos ángeles, están mirando, queriendo saber qué es lo que hay ahí. Luego, la verdad es que somos gente privilegiada. Mis queridos hermanos, es un placer, una satisfacción haber sido elegido por el Señor para estar en este pueblo. Ha sido algo extraordinario el que podamos tomar parte de estas maravillas. Así que, mis queridos hermanos, yo os deseo las mayores de las bendiciones, que podamos meditar cada día en la palabra de Dios, que podamos saber que nuestros ángeles están a nuestro alrededor, que tenemos un ángel de la guarda, que hay todo un ejército, las 2/3 partes de los ángeles creados están a nuestro favor, pero tenemos uno a nuestro lado, el ángel de la guarda, ese a quien saludaremos en el primer día de la mañana de la resurrección, cuando el Señor venga, cuando Cristo venga a resucitarnos. Así que os deseo lo mejor para todos. Seguimos estando a veces confinados en nuestros hogares y allí nos da tiempo a profundizar en la palabra. Pero bueno, como dice la palabra, no dejéis de congregaros. Y aquí estamos, congregados, o bien en la iglesia a veces, otras veces en casa, pero necesitamos del Señor Jesús, necesitamos de estos púlpitos, necesitamos de estas predicaciones para que poco a poco podamos saber más de la multiforme sabiduría de Dios. Que el Señor os bendiga, mis hermanos, que el Señor os guarde. Y pronto nos veremos, ¿dónde? Pues en cualquier reunión que hagamos. Pero ha sido para mí un placer y una satisfacción estar con todos vosotros. Que el Señor os bendiga y que el Señor os guarde. Amén.